título de la conferencia se llama Amigo o enemigo de Dios. ¿Ven? Amigo o enemigo de Dios. ¿Va? La palabra de Dios es clara y dice que el que no está conmigo en contra de mí está. ¿Verdad? Para Dios no hay intermedios, no hay personas más o menos, ¿verdad? Cuando hablas en la calle y hablas con la gente, a todos nos gusta decirnos hijos de Dios. ¿A cuántos les gusta decirse que son hijos de Dios? ¿Ah? Como que decimos, es que yo soy hijo de Dios, hija de Dios, y queremos tener esa pertenencia a. Pero desafortunadamente, a la luz de la Biblia, como debemos nosotros vivir, nos damos cuenta que los hijos de Dios tienen ciertas características que los identifican como tales, ¿verdad? Hasta Judas, ¿verdad? Se decía hijo de Dios. Dile, Judas se decía hijo de Dios. Y en el caminar de Cristo en esta tierra, mucha gente, ¿verdad?, que escuchó a Jesús se decía hija de Dios. Pero como sabemos, ¿verdad?, los que estudiamos la palabra de Dios, a final de cuentas, fue muy poca gente la que verdaderamente fue hija de Dios. Y en los tiempos en que vivimos, hay un ambiente de gran engaño. Dile, se vive un tiempo de grandes engaños, ¿verdad? Un tiempo de mucha información. ¿Cuántos sabemos que vivimos un tiempo de mucha información? ¿Va? Tan solo a un clic, ¿va?, encuentras mucha información. Eso no pasaba en mi época, ¿va? En mi época me tocaba ir a las bibliotecas. A mí me tocó ir a la biblioteca en Valderas, la México, ¿verdad?, a buscar ahí los libros y andar en la biblioteca. Yo fui de esos que conoció por buscar libros. Y hoy, pues desde tu cama, ¿verdad?, estás ahí en el baño y meditando. ¿Ay? ¿Cuánta gente se queda meditando en los baños? Entonces ahí un clic, sacas mucha información. Entonces estamos viviendo tiempos de mucha información. Y esos tiempos de mucha información han convertido estos tiempos en tiempos muy peligrosos. Porque la información, amado hermano, no necesariamente es verdadera, ¿verdad? Hay información falsa y la información a la que se tiene acceso es tanto verdadera como falsa. Y desafortunadamente, cuando uno que conoce la verdad, ves la información, tristemente la mayoría de la información es información falsa, ¿va? Los chavitos le llaman fake, ¿ah? Información falsa, ¿eh? Y esta información falsa nos ha llevado a una gran confusión, ¿verdad? A gran confusión. Y eso no está exento dentro de las iglesias. Dentro de la misma iglesia hay mucha confusión, ¿verdad? También, desafortunadamente, dentro de las iglesias se ha involucrado información falsa, ¿verdad? Decía ayer, el jueves pasado, en el estudio Juan, ¿verdad?, que se han metido, ¿cómo decías? Un espíritu, un movimiento, lean movimientos. No es otra cosa más que informaciones falsas en las iglesias y entre los mismos cristianos. Y déjame decirte que esto no es nuevo a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Que se haya metido información falsa. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Y él se ha encargado de meter información falsa. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, la palabra y lo que nos dice acerca de estos tiempos, porque lo más triste es que mucha gente se diga hijo de Dios y realmente sean hijos del diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo les pregunto, ¿cuántos hijos del diablo hay aquí? ¿Cuántos son hijos del diablo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Porque los que no levantan la mano no son hijos de nadie. Y la Biblia es claro, ¿verdad? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay medios tiempos, ¿verdad? Ni tampoco mitad y mitad, ¿verdad? Ese fue Lucifer, ¿verdad?, que se cree hijo de Dios, pero la verdad de las cosas es que eran hijos de Satanás. Entonces, vamos a estudiar la Biblia y yo espero que analicen los pasajes ahí en casa. Espero que tengan la palabra de Dios. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 18, yo voy a leer la versión
palabra de Dios para todos, ¿verdad? Una versión que estoy leyendo últimamente me gusta mucho. Dice la Biblia, Filipenses 3:18, amén. Dice la palabra de Dios. Porque como muchas veces les he dicho, y ahora les repito llorando, ¿verdad? Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitarán a Dios y lo reemplazarán por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales, ¿verdad? Ahí guarda ese versículo, ¿ah? ¿Sí lo meditamos bien? Es una palabra a la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo con gran congoja, gran congoja por esta situación. Pero después en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Hablando Jesús, después Jesús les dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme, ¿verdad? Versículos importantes, versículos que en estos tiempos debemos meditar y reflexionar. ¿Ah? Todos quieren ser hijos de Dios, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Yo creo que hasta los satánicos cuando les dicen que es hijos de Dios, sí. ¿Ah? Pero realmente, amado hermano, no están dispuestos, no están dispuestos, ¿verdad? A seguir a Jesús. Fíjate que era importante en los tiempos de Jesús. Jesús se presentaba, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaba el Señor en varias predicaciones y estuvo en un monte alto. Ahora que estaba viendo ahí la televisión, conociendo Israel, estuve viendo pasajes muy bonitos, ¿verdad? De esa tierra santa que Dios me permite en vida ir algún día. Y estaba viendo el sermón de los montes, el de los olivos, muy bonito. Conociendo la palabra, recordando, se veían piedras, ¿verdad? Uno que conoce la palabra le das un impacto grande. Jesús estaba en alto predicando la palabra de Dios. Dice la Biblia que había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, más o menos un cálculo de 15,000 personas, dile 15,000. ¿Usted se imagina una multitud de 15,000? Imagínense que usted vaya a Chapultepec, ¿verdad? A un bosque, y ahí pone a 15,000 personas. Pues yo creo que llenan todo ese lugar, ¿verdad? Y Jesús se paró en alto para que lo escucharan. 15,000 personas. Y dice que cuando estaba compartiendo la palabra de Dios, muchos están así como está usted. Dígale al hermano, igual que usted, así estaba viendo a Jesús, oyendo. Pero el momento le dio hambre a la gente. Y había un muchachito por ahí que llevó, como tú, ¿cómo te llamas, hijo? Como Sebastián, que llevaba su sándwich de... ¿Te gustan los sándwiches de atún? Imagínate que llevaba Sebastián su sándwich de atún. Y entonces los discípulos vieron a Sebastián que sacó ahí su topper y sacó su atún y unos panes donde iba a hacerse su torta, su sándwich. Y le dijeron a Jesús, ¿verdad? Solamente de toda esa multitud que está ya hambriada, pues en el monte, fuera de las ciudades, pues ya tienen hambre. Y entonces Jesús le dijo, bueno, pues vamos a pedirle a Sebastián. Y Sebastián compartió su lata de atún con sus panecitos. Y Jesús se puso a orar. Y resulta, dice la palabra de Dios, que se multiplicó, se multiplicó la comida. Se volvieron muchos peces, y muchos panes, y alimentaron a toda esa multitud. ¿A cuántos? A los 15,000. Y no bastó con ello, sobraron 12 cestos repletos de pan y de pescados, ¿verdad? Y la gente, una vez que terminó de hablar Jesús, y que la gente comió, ¿verdad? ¿Cómo le gusta la comida a la gente, verdad?
Si aquí dijéramos que va a haber desayuno gratis o buffet después de terminar, les aseguro que todos los que dijeron que se quedan en casa estarían aquí puestos, ¿verdad? Ya nada más aquí con sus cubiertos esperando el buffet, ¿ah? Pero así es la gente, ¿no? Háganse un desayuno y consiguen vender algo y va la gente por la comida. Y entonces Jesús ya estaba tarde y les dice a sus discípulos, váyanse a Capernaum. Tienen que cruzar un lago. Se adelantan los discípulos, ya estaba atardeciendo, noche. Jesús se queda y después toda esa multitud vio que los discípulos ni Jesús estaban ya de ese lado y decidieron seguirlo. Y yo me imagino, imagínense usted ahí en esas pargas o, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llaman? Trajineras. Siempre lo digo y hoy se me olvidó. ¿Verdad? Para cruzar del otro lado del lago. Diciendo, multitudes de gente, fíjate, 15,000 gentes con las trajineras ahí. Selene y Daniel y Nancy estarían saturados de chamba ahí, dándole las trajineras a la gente para cruzar el charco, ¿verdad? Y resulta que pues, se aventaban ahí de mosquita ahí en las parcas para seguir a Jesús. Y de momento, ¿verdad? Ven a Jesús del otro lado, ¿ah? Y Jesús fue directo, ¿verdad? Y esa gente seguía a Jesús, ¿verdad? Porque les convenía seguir a Jesús, les convenía seguir a Jesús. ¿Va? Estaban deseando que Jesús les diera algo. Ya les había dado de comer, ¿verdad? Y mucha gente, amado hermano, es mucho creyente falso. Buscan a Dios porque quieren recibir de Dios. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan por comida. Ese es todo lo que hicieron, o sea, no nada más se atrevieron a irse de mosquita en las pancas esas de braceros, así como cubanos, ahí trepados, sino era ya de noche y se quedaron al otro día para buscar a Jesús de mañana. No había luz pública, no se veía bien la noche para ver a Jesús en la mañana siguiente, pero lo buscaban para satisfacer sus necesidades, sus peticiones. Y mucha gente hoy en día se acerca a Dios, ¿verdad? Por eso es que hay tanto engaño en las iglesias. Las iglesias llenan estadios, ¿cuántos han oído que llenan estadios y auditorios? ¿Ya han oído eso? Sí. Convocatorias muy grandes, ¿ah? Y todos van ahí porque quieren recibir un milagro, ¿o no? ¿Ah? Uno va con su uña mocha, otro va con un callo, otro va con un pie doblado, uno va paralítico, uno va ciego, pero todos van ahí a recibir su milagro. Y muchos predicadores anuncian, ¿verdad?, a un Jesús que da. Porque Jesús da, ¿cuántos saben que Jesús da? A manos llenas. Hasta sobra lo que Jesús da. Pero muy poca gente está dispuesta a cargar su cruz. Dile, muy poca gente está dispuesta a cargar la cruz. Solamente se acerca a Dios para recibir de Dios. Si no, vean la silla. Mucha gente quiere, ¿verdad?, estar cerca de Dios porque Dios les da. Porque Dios es bueno y Dios da. A uno les da como un reposo en su alma. ¿Cuánto les da la palabra de Dios como un descanso aquí adentro? Que sienten así como alivio y dicen, qué rico. A otros les da, aquí hubo hermanos que les dio hasta una familia ya hecha con hijos para que no tuviera el esfuerzo de hacerla por su propio esfuerzo. A otros les da trabajo, ¿verdad? A otros les da otra congregación. También hubo gente aquí que de aquí se dio cuenta del modelo y vámonos, de aquí soy, de aquí viviré. ¿Y Dios les ha dado a mucha gente o no les ha dado a gente? ¿Verdad que sí? Dios les da, pero pocos, ¿verdad? Pocos, muy pocos, demasiado pocos de esa gente está dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte. O sea, hay muchos creyentes, dile, hay muchos creyentes, pero pocos hijos de Dios. Fíjate que es un tema, amado hermano, que por lo menos en casa hemos tenido en los últimos días. Hemos empezado a sentir, dígale, la cruz pesa mucho. Aquellos que me entienden, el peso de la cruz es grande, la cruz pesa.
La cruz no es liviana, no es de ahora como las construcciones que hacen de unicel. Antes usan unicel. Pero la cruz pesa, tiene un peso la cruz. El seguir a Jesús cuesta, amado hermano. Dígale, cuesta seguir a Cristo. Jesús lo dijo en la palabra y lo vamos a leer de una y otra vez, lo vamos a entender. Seguir a Jesús, mantenerse en Jesús, amado hermano, tiene un peso de cruz. Dice la palabra de Dios que los principales enemigos de los hijos de Dios son los de su propia casa. ¿O no? Porque cuesta seguir a Jesús, cuesta decirle a la familia, ¿sabe qué? Yo me tengo que salir. Cuesta que la familia entienda que para ti lo más importante es Jesús y la cruz. ¿Verdad? Yo he recibido hasta imputaciones que la iglesia de Jesús me ha hecho mucho daño. Y probablemente sí, porque en la iglesia de Jesús hay mucho ratero y mucho mentiroso y mucho de todo. Porque cuando yo veo los discípulos de Jesús, uno era ratero, otro era un guerrillero, otro era un farsante, otro era, en fin, esa es la iglesia es de gente enferma, dígale, la iglesia es de gente enferma. ¿Verdad? Pues están en la iglesia. ¿Por qué usted va al hospital porque está enfermo? ¿O va a contemplar la decoración del hospital? ¿O a degustar la comida del hospital? ¿Cuántos van a degustar la comida del hospital? ¿Ya? Pues uno va porque, a menos que te guste un doctor o una doctora, pero si no, vas realmente porque pues, estás enfermo. Y las iglesias está igual. Usted no se mete a la iglesia a buscar al pastor para ligárselo, ¿va? Bueno, es como después. Pero de entrada usted va porque tiene necesidad de Dios. Usted está enfermo, usted está necesitado de aquí adentro. Entonces va a las iglesias porque está enfermo. Y va para recibir esa ayuda. Pero la cruz, amado hermano, la cruz es lo que sostiene a la iglesia. Y la gente que hemos dispuesto a cargar el peso de la cruz no es fácil. Porque recibimos muchas críticas. Es más, nos convertimos, hace cuenta que de momento nos subieron al aparador y si das una palabra, ¿verdad?, subida de tono o una acción un poco medio descolocada, ¿verdad?, como ser humano, híjole, te crucifican. Ya no con clavos, sino con acusaciones, con palabras, con agresiones. De hipócrita no te bajan. Y tenemos que entender, amado hermano, que Jesús lo dijo. Yo le he traído paz. Dígale, Jesús no vino a traer paz en la gente alrededor tuyo, si eres hijo de Dios. Dios no trajo paz a los hijos de Dios a su alrededor. Vino a traer pleito y conflicto entre sus familiares más cercanos, entre sus hijos, entre sus padres, entre sus hermanos, sus esposos, porque muy poca gente da el siguiente paso. Mucha gente le conviene ser un simple creyente. Pero muy poca gente quiere ser seguidor de Jesús. Hemos hablado que Jesús está muy enfocado en la gente que desea aprender de Él, por eso se les llama discípulo. Dígale, discípulo, aprendiz de Jesús. Por eso a Jesús le decían Raboni o Rabí, significa maestro, porque eso es lo que es el Señor, maestro, Salvador, Dios. Y muy poca gente está dispuesta a cambiar, a aprender, a seguir, a soportar, a andar, a permanecer, porque son simples creyentes. La Biblia es clara y dice la Escritura que en aquel día muchos me van a decir, oiga, pues yo estuve ahí en Casa de Salvación, yo estuve ahí, yo le ayudaba al pastor, yo descomponía las computadoras, pero las volví a componer, yo tocaba bien feo, pero le intentaba, yo estaba ahí en recepción con mi cara hermosa, y mucha gente, dice la Escritura.
Y Dios les dice, aléjense de mí. Porque no dejaron de ser solo creyentes y jamás quisieron ser hijos. Mira, un hijo se parece a su padre. Dígale, un hijo se parece a su padre. ¿O no? Aunque no quiera, ¿verdad? Le salió la nariz de condorito igual que su papá. No pueden negar. Dicen aquí la cruz en su parroquia. Se parece a su padre, un hijo se parece a su padre. Y cuando el padre convive con el hijo empieza a desarrollar muchas cosas del padre. Y los hijos de Dios, ¿va? Con el tiempo, dígale, con el tiempo, deben forzosamente parecerse a su padre. Con todas sus imperfecciones, dígale, con todas sus imperfecciones. Porque algo que es claro, los hijos de Dios no son perfectos, son perfectibles, ¿va? Van caminando, ¿verdad? Para irse formando más hacia el corazón del Padre. Pero eso requiere, amado hermano, de sufrimiento. Aquí más mentiras de padre sufrir. Aquí usted no viene a sufrir en la verdadera casa de Dios, viene a ser formado. Y la formación duele. Cuando uno está chavillo, empieza a crecer, duelen los huesos. Cuando crecen, duelen los músculos. Cuando usted quiere cambiar de grado universitario, duele el invertirle tiempo y dedicación. Y si usted se quiere superar y es usted un deportista, duele. Y si usted quiere conservar la línea, conforme más años van pasando, vea Daniel, usted le duele, ¿verdad? Algunos el codo y otros el estómago para poder nutrirse adecuadamente. Pero el crecimiento duele. Y la gente no está dispuesta a que le duela nada. La gente, los creyentes, yo creo que si Jesús les hubiera dicho, repartan esos sardinas o ese atún y esos panes que dio Sebastián y vamos a darle una lana a Sebastián, pero se quedó sin sándwich, ¿va? O lo compartió, porque le tocó más. La gente ya no le gusta, dígale, la gente ya no le gusta cuando algo les cuesta. ¿Va? Todo quieren gratis. Por eso es que vivimos en tiempos donde, si se dan cuenta usted, ¿va? Las cosas aparentemente, cuando el diablo está atrás de ellas, son gratis. No te cuesta nada tomar ese chamacón, aunque sea impío, o esa chamacona. No cuesta nada. ¿Va? No te cuesta nada no ir hoy a la iglesia, pues están ahí sentadotes. No te cuesta nada no ir a la iglesia. Total, después la escuchas en redes sociales. No cuesta nada. Dígale, lo que no cuesta no funciona. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Va? En esta vida no se viene a gastar, se viene a invertir. ¿Va? Usted no gasta su tiempo a lo menso, ni su vida a lo tonto, ni su juventud a lo tonto. Usted viene a invertir, porque cuando uno invierte espera algo más después. Cuando se la pasa ahí gastándose todo, pues entonces no va a obtener nada, más que va a quedar bien gastado. Pues después de que ya no veo hermanos en los hermanos en la calle, le dices, uy, ¿qué les pasó? Bien desgastados, de todo. Y tenemos que entender que el ser hijo de Dios implica un peso. Traes un nombre muy grande, ¿verdad? El nombre de Jesús. Y a mí cuando hablan y me critican y me dicen, podrán decir lo que sea de mí, porque soy ser humano y hay cosas. Déjeme decirle y recordarle lo que dice la palabra de Dios. El principal problema del hombre, ¿cuál es el principal problema del hombre? El pecado. Ese es el problema del hombre. ¿No? ¿Y el pecado dónde está? Pues el pecado no es el pescado que se come, el pecado está en nuestra carne. Si no, usted pregúntele a su carne qué desea hacer y va a ver cómo siempre lo va a incitar a los excesos y al desorden y a cosas que lo van a autodestruir. ¿O no? ¿No?
Hay hasta configuraciones genéticas, ¿verdad? Ya en el cuerpo humano, que dicen, en tal momento se te va a activar, hombre, vas a hacer diabetes, vas a hacer esto, vas a sacar aquello. Así es, el pecado está en el cuerpo. Pero a pesar que tenemos pecado en el cuerpo, Jesús vino para perdonar y para quitar ese pecado. ¿No? Es muy triste que la gente reciba milagros y se vaya al infierno. ¿Usted qué prefiere, recibir su milagro e irse al infierno? ¿O quedarse cojo, mocho y estar en el cielo? Pues es que muchos dicen eso, pero no es cierto. El peso de la cruz, amado hermano, es necesario para los verdaderos hijos de Dios. Ahorita estamos en época donde todos son hijos de Dios, ya. No importa qué religión o qué filosofía tú comulgues, tú eres buena persona, tú eres correcto, y vas a estar en el cielo, pura mentira. Porque lo dice la Biblia. Déjame decirte que los primeros creyentes que no son ateos son los demonios. Los demonios creen en Jesús. También se dice que cuando se presentaba Jesús, ¿ustedes sabían quién era? ¿Y usted sabe quién es Jesús? Los demonios sí. Los demonios reconocen la palabra de Dios. Se la saben bien. Son teólogos. Tan es así que el diablo se puso a debatir teología con Jesús, tentándole. Entonces tenemos que entender, amado hermano, que no podemos ser simples creyentes. Eso déjalo al vulgo, a la gente, ¿verdad? Que no quiere, ¿verdad?, cargar el peso. Dice Jesús que se encontró una vez un rico, le digo, Señor, yo he cumplido todo eso, ¿qué más puedo hacer para estar salvo, no? Dijo Jesús, venda todo lo que tiene y sígame. Dice que se agachó, lloró y se fue. No pudo seguir a Jesús. El peso de su cruz, de ese hombre, era demasiado. Y mucha gente le da más peso. La cruz es todo aquello en tu vida que le das más peso que Jesús mismo. Y esto es alarmante. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y es contundente. Le está hablando a los creyentes, ¿va? Los simpatizantes, a los buscadores de milagros, a los buscadores de favores, a los buscadores de lo sobrenatural. Mire, amado, usted no se conforme con tener paz en su alma y tener una angustia eterna en el infierno. Debemos, amado hermano, realmente permitir, ¿verdad?, que Jesús siga haciendo cambios en nuestra vida. ¿Ah? Que la palabra siga incomodándonos cada vez que la escuchamos, ¿verdad? Que la palabra confronte nuestras filosofías, nuestras ideas, nuestras verdades a medias, nuestros conceptos, nuestras razones. Necesitamos, ¿verdad?, ser golpeados por el peso de la cruz para quitar todos esos pesos que nos están desviando a una equivocación directa al infierno.
La salvación es algo muy preciado, y tan fue preciado que Jesús la vino a dar gratis a través de su muerte en la cruz. Pero en esa apertura de Jesús está la gente que verdaderamente está dispuesta a ser golpeado por Jesús. Hay una palabra que aquí está fuerte y se las voy a leer. Está en Juan 6, capítulo 53 de Juan 6. Y fíjense lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum, versículo 60. Al oír los muchos de sus, fíjense bien, al oír los muchos de sus discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay muchos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que le iba a entregar, o les iban a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se le fuera dado del Padre. Desde entonces, versículo 66, subraya usted esa palabra. Desde entonces, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ya vio? ¿Sabe qué significa comer la carne y beber la sangre? Obviamente había muchos judíos ahí que conocían la palabra, y el beber la carne, la sangre, y comer la carne significa que usted o ellos, para estar con Dios, están dispuestos hasta morir a sí mismo por ello. Eso era muy duro. Oye, una cosa es que a mí me caiga bien Jesús, otra cosa es que me lata lo que escucho de la palabra, otra cosa es que me llene la alabanza y cante muy bonito y se me llenen mis ojos de lágrima, y otra cosa es que yo esté dispuesto a sacrificar mi propia vida por seguir a Jesús. Y hay mucha gente que no está dispuesto a sacrificar su vida por Jesús. Por eso muchos ya no están aquí. Ay, no. Sí, ahorita imagínate lo que costaba seguir a Jesús. Allá, evidentemente, lo que estaba ocasionando Jesús con todos los judíos era persecución de muerte, como lo vimos en todo el libro de los Hechos. Y en estos tiempos, el seguir a Jesús, ¿verdad? Mucha gente ya no está dispuesta a seguir siendo criticada por los de su propia casa, o a ser amenazados por los de su trabajo para no venir. Mucha gente no está dispuesta, ¿verdad?, a pagar el precio de la cruz por estar cerca de Jesús. Vaya, mucha gente se la pasan, todavía hay gente de la secreta que no se atreve a hablar de Jesús a la gente porque prefiere que la gente, ¿verdad?, se relacione con ellos por intereses personales antes que los intereses eternos de Dios. Y prefieren muchas veces llevar la fiesta en paz. Llámese con un hijo, o un esposo, o un padre, una madre, ¿verdad?, una pareja, o lo que sea, porque no están dispuestos. Y esto es muy peligroso. Muchos lo dejaron, dígale, muchos lo dejaron.
Y ¿sabe qué? Escuche bien. Las verdaderas iglesias, dígale, las verdaderas iglesias, conforme más se vaya acercando el tiempo del regreso de Jesús, van a empezarse a hacer más chiquitas, no más grandotas. Grandotas van a ser aquellas que están acaparando a toda esa gente que llaman avivamiento. ¿Cuántos han visto que hay avivamientos, verdad? Y avivamiento aquí y avivamiento allá. Más bien son los que se avivan, dígale, son los que se están avivando, con toda esa multitud. Porque lo que Jesús quiere no son multitudes de creyentes, sino personas que verdaderamente convierten su corazón como hijos de Dios a Él. Dice la Biblia que la puerta a la perdición, ¿cómo es? Amplia, dígale, no hay problema. Ahí entran todos, hay espacio para todos, dígale, hay espacio para todos. Si un lugar tiene grandes espacios, ¿verdad? Grandes espacios, grandes auditorios, grandes lugares para albergar a muchas gentes, multitudes de personas, dígale, es el infierno. Allá hay muchísimo espacio, usted puede llegar allá con toda su parentela y sus amigos, no hay problema. Va a tener allá hasta sus jardines llenos de azufre y de fuego. Pero los lugares que están más selectos, dígale, los selectos, los más reducidos, que tienen hasta nombre personal, es el cielo. Y ahí, para entrar ahí, la puerta es muy angosta. Tan angosta que solamente puede caber usted y cada persona que decidió cargar la cruz y seguir a Jesús, que son muy pocos. Por eso no importa cómo te vaya en la vida. Pues, yo recibí ataques, dicen, es que por eso en tu vida, y no se trata de pasarla bien en mi vida. Se trata de invertir mi vida, aunque no la pase tan bien, porque mi esperanza y mis ojos deben estar puestos en la cruz. Por eso Jesús dijo, yo estaba en el desayuno, estaba viendo unos pajaritos bien bonitos, de esos chiquitos aquí que hay en la ciudad, grises. Y bajó uno que tenía un antifaz rojo, me llamó la atención bonito el pajarito. Y me recordaba la palabra, dije, que esos pajaritos, ayer se cayó el cielo en la Ciudad de México, ¿cuántos? ¿No? A lo mejor los que vienen en el estado no, pero aquí en el sur de la ciudad fue impresionante, se inundó el patio de la casa, ¿Y esos pajaritos dónde se meterían? De mi papá y las ardillas, pues algunas tienen su casita, pero otras ahí andan en los árboles. No sé, ¿verdad? Pero Dios es maravilloso porque la palabra dice, ¿verdad? Si estos no trabajan, fíjate, no trabajan, ¿verdad? Ellos no tienen agenda. El lunes a las 7 tengo que hacer esto, a las 9 tengo que hacer otro, a las 12 esto. Ellos no tienen eso, ellos simplemente viven adorando a Dios. ¿Ah? Y Dios los tiene bien. Entonces, el Hijo de Dios, como dice la palabra, ¿qué no valen ustedes más que ellos? Hombres de poca fe. Y entonces, nosotros, en lugar de estar invirtiendo toda nuestra energía, ¿verdad? Todos nuestros anhelos, porque Dios conoce, ¿cuántos saben que Dios conoce el anhelo del corazón? ¿Ah? Todos nuestros esfuerzos, todos nuestros deseos, todo eso en cosas que perecen, la Biblia nos exhorta y dice, ¿sabes qué? Voltea hacia el cielo. Desocúpate de eso, quítalo ese es un peso que no te corresponde como hijo de Dios llevar, déjaselo a Dios. Pues la palabra dice, dejen en mí sus cargas, ¿verdad? Que yo les daré descanso. Y entonces como hijos de Dios debemos enfocarnos hacia el cielo, a donde están nuestro lugar eterno, donde verdaderamente tendremos una vida placentera, una vida feliz, una vida sin sufrimiento, una vida en paz, una vida satisfactoria, pero se requiere inversión, dígale, se requiere inversión. Se requiere esfuerzo. Se requiere hacer cambios. Se requiere del anhelo, ¿verdad? De querer obedecer la palabra de Dios, aunque en nosotros no hay fuerza, pero en el Espíritu sí la hay.
Y eso se trata sin importar las críticas, sin importar, ¿verdad?, que nos estén difamando y sin importar que nos estén señalando, sin importar eso, cuando Dios sabe que tu corazón está enfocado por compartir su mensaje, por amar a... ¿Cuál es la mejor muestra de amor que nos mostró Jesús hacia un ser humano? Dígale, el dar su vida por él. Y ese es el amor de Dios que solamente tiene el Hijo de Dios. ¿Ah? Ahí está la mamá ya dándole besito a su hijo. Pues sí, las mamás. ¿Por qué es su hijo? Pues si no fuera su hijo, a lo mejor no. Pero un hijo de Dios debería estar enfocado a dar su vida. Dígale, a dar su vida. Para que alguno que llegase a escuchar el mensaje de Dios pueda salvarse del infierno. Si no, está perdiendo el tiempo, amado. Si usted va a ser un profesionista exitoso, hay muchos como usted. Si usted es una madre de familia ejemplar, hubo muchas como usted. Pero hijos de Dios, como los que anuncian la palabra de Dios, ¿verdad?, que sufrieron, que padecieron persecución, que padecieron, ¿verdad?, necesidad, que lo vivieron en su propia carne, ¿verdad? Esos amados hermanos, esos tienen un jardín celestial. El Hijo de Dios tiene que aprender a cargar su cruz y seguir a Jesús. Por terminar, hay 10 leprosos en el Evangelio de Lucas, capítulos 17, versículo 11 al 19, no se los voy a leer, donde van con Jesús, 10 leprosos, y ven a Jesús, decían, oye, ese Señor sana, tiene el poder, ven a Jesús, y de lejos le dicen, Señor, y Jesús dice, regresen con el sacerdote, y cuando iban caminando, todos quedaron sin lepra. La lepra en aquel entonces, ¿verdad?, era algo horrible. ¿Ah? Al día de hoy espiritualmente, dígale, la lepra es pecado. Y de esos 10 que quedaron sanos, dígale, solamente regresó uno a Jesús. ¡Uno! Jesús les hizo énfasis, dijo, ¿y los otros 9? Y mucha gente que quiere recibir su aspirina espiritual, ¿verdad?, un paliativo para sentirse cómodo en su vida desordenada, no está dispuesta esa persona a regresar a Jesús y cargar la cruz de él. Y dice Jesús que los que se voltearon, porque dura fue la palabra, eran discípulos, o sea, era gente que se hacía hija de Dios. Todavía hasta el final, después de la cena, el último, ¿verdad?, traicionero, que era un creyente simple, dijo, ay, nos vemos, se me hace tarde, tengo cita con los que me van a dar la lana y entregar a este. Salió corriendo. El último, ¿verdad?, de esos íntimos. Y hay mucha gente, al caminar de los años, que recuerdo muchas caras, recuerdo nombres, recuerdo eventos, ¿verdad?, que no estuvieron dispuestos a cargar la cruz. ¿Ah? Prefirieron darle vuelo y lacha a su vida, a disfrutarla, a atascarse de ella, porque efectivamente nunca quedaron claros que eran eternos y piensan que esta vida lo es todo. Dile a tu hermano, alarma, Jesús viene por sus hijos, no por los creyentes. Y termino con esta pregunta, ¿está dispuesto a cargar la cruz de Jesús? No me conteste a mí porque Dios lo sabe. Amén.